Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy muy contento en este día de sábado de poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Educación y Redención y vamos a ver por qué estas dos partes de la educación están íntimamente relacionadas. Porque la educación del Señor es justamente redención. Él nos enseña, Él nos instruye para poder vivir una vida santificada, una vida realmente que refleje ese conocimiento de la verdad y que podamos no solamente ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de ella. Por eso comencemos el estudio de hoy con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hermosa mañana de sábado venimos a ti para pedirte que nos otorgues el Espíritu Santo, para que seamos instruidos por la verdad y a través del conocimiento de tu palabra ser realmente imitadores tuyos. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a compartir de la palabra del Señor este aspecto importante, una base de que tenemos que entender sobre la palabra del Señor, ya que el Señor nos instruye por medio de la palabra para poder justamente ser redimidos. Dios nos enseña para simplemente tener información en nuestra mente, en nuestro concepto de lo que significa recto y no incorrecto. Dios nos enseña, nos presenta el conocimiento de la verdad para justamente ser redimidos del pecado, ser salvados del mal y por su gracia poder vivir una vida victoriosa. Notemos cómo el Señor nos presenta en el libro de Proverbios, el capítulo 4, versículos 11 en adelante, lo siguiente. En el camino de sabiduría te he instruido y por senda de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Consérvala porque ella es tu vida. Notamos aquí cómo el Señor nos presenta qué significa realmente educación de acuerdo al Señor. Nos presenta de que primeramente Él nos enseña la sabiduría. Esto es lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Compartir de la sabiduría del Señor. Compartir del conocimiento de la verdad para que podamos ser instruidos correctamente. Y esa instrucción del Señor, esa educación del Señor es realmente redención, ya que nos propone o nos muestra que esto nos conduce a la vida. Nos conduce al conocimiento de lo que significa vivir plenamente y tener justamente un camino que nos lleva a la vida eterna. Además de esto, Él nos insta por medio de la educación a aferrarnos a la disciplina. Eso quiere decir aferrarnos a la manera como el Señor nos instruye, nos enseña. Porque el Señor también disciplina, no con el propósito de quebrantarnos o de abatirnos, sino de poder moldearnos, purificarnos, hacernos semejantes a Él. A través de la aflicción, muchas veces Dios puede purificar el carácter de uno y ser así transformados a su gloria. Por esta razón Dios nos presenta a nosotros esta necesidad que tenemos de escuchar su palabra y poner atención, poner cuidado a lo que Él nos dice, a poner realmente atención y hacer lo posible por entregarnos diariamente al Señor para que así seamos realmente cambiados, moldeados, semejantes a Cristo. Notemos que también nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículos 1, donde nos dice: del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Vemos en este pasaje cómo Dios nos presenta que una de las razones por las cuales el Señor nos educa y quiere enseñarnos es porque el hombre tiene ese deseo de planificar, de hacer algo con su vida, de poder tener un proyecto, un deseo de alcanzar algún objetivo. Y Dios quiere que hagamos esto, pero Él quiere, a la vez de permitirnos que tengamos planes y proyectos, Dios quiere que nosotros aceptemos su respuesta, que el Señor sea el que nos enseñe y nos diga qué hacer. Por ejemplo, es bueno que un joven, que una señorita quiera alcanzar una gran carrera, pero ese deseo de alcanzar mayor conocimiento, de llegar a tener una carrera, debe ser realmente sometida al Señor para que Él pueda dirigir los pasos de los jóvenes, que puedan realmente escoger no de acuerdo a su propia voluntad, sino que Dios les dé esa respuesta que necesitan para que ellos aprendan no solamente a ser un médico o un doctor o un arquitecto, sino que realmente puedan llegar a ser personas que puedan traer el bien para otros, ser realmente canales de bendición a las naciones.
Sea cual sea nuestro objetivo, sea cual sea nuestra visión para esta tierra, tenemos que aprender a través de la educación de Dios a depender de Él y estar dispuestos a aceptar su respuesta. La palabra de Dios es la respuesta del Señor para nosotros. Nos permite entender cuál es el propósito para nuestras vidas. De esta manera podremos realmente educarnos correctamente y aprender a vivir conforme a su propósito. Por esto, el versículo 2 de este capítulo 16 de Proverbios nos dice lo siguiente: todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus. Notamos así como Dios nos presenta que el hombre puede pensar que está haciendo lo correcto, puede creer que está haciendo un camino recto delante de Dios, pero en realidad solamente el Señor es el único que puede realmente ver y evaluar si eso es real, si así realmente es la obra que vamos a hacer. Es decir, podemos creer que al ser un doctor, al ser un abogado, al ser un arquitecto, vamos a hacer la palabra de Dios, vamos a hacer la voluntad del Señor. Pero en realidad puede ser que nosotros estemos caminando un camino incorrecto o un camino que nos lleve a la destrucción. Por eso Dios es el que prueba el espíritu, es decir, prueba la mente, el carácter de la persona, y es el único que puede decir si estamos realmente aptos para seguir en esa dirección. Por eso Dios quiere que al aprender de su palabra, al aprender de lo que nos dice, aprendamos primeramente a someternos a su voluntad, a ser dirigidos por Él y ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso veamos el versículo 3 que nos dice también lo siguiente: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Notamos aquí como Dios nos presenta de que aquellos que encomiendan sus vidas, que están dispuestos a ser guiados por el Señor afirmará sus pensamientos, afirmará su mente, afirmará sus pasos. Dios trabajará por nosotros y nos dará el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Él nos ayudará a entender que el pensamiento del Señor es mucho más alto que el nuestro, que Dios pueda realmente afirmar esa mente de Cristo en nosotros, y a través de la unión a Cristo, a través de la educación del Señor, podemos reflejar ese carácter, podemos reflejar esa hermosura de lo que significa saber quién es Cristo. Por eso el Señor nos dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es así como Dios nos presenta que Él tiene un pensamiento de paz para nosotros, un pensamiento de bien, un pensamiento de bendición y no de mal, porque Él quiere darnos el fin que queremos recibir. Es decir, recibir la vida eterna, recibir la experiencia de tener a Cristo en el corazón y poder estar en su presencia. Dios tiene un plan, un proyecto para cada persona, y el plan del Señor es justamente llevarnos a tener su pensamiento, su mente, esa mentalidad de Dios que nos permite justamente recibir el don más precioso, es decir, el don de estar con Cristo, el don de la vida eterna. Esa experiencia de paz, de seguridad en Cristo es posible aún en medio de la tormenta si estamos conectados al Señor, si estamos dispuestos a estar conectados a su palabra. Por eso la educación de Dios nos lleva continuamente a la verdad, nos lleva a entender la redención de Dios por nosotros, y esa obra de Dios en nosotros hará posible un cambio, una realidad que no es posible sino a través del Espíritu Santo. Que en este día, a través de la unión a Cristo, podemos realmente tener la experiencia de tener esa educación verdadera en el corazón, de poder aceptar el plan de Dios para nosotros, esa redención de Dios que quiere hacer, que nos puede otorgar la habilidad, la gracia de Cristo de poder vencer la tentación, poder tener victoria sobre el pecado, y a través de la unión a Cristo ser realmente un ejemplo vivo para nuestras familias, poder demostrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, lo que significa realmente tener a Cristo en el corazón, vivir conforme a su propósito. Que hoy, en el día del sábado, sea realmente bendecido y que Dios te pueda ayudar a conocerlo más. Que Dios te bendiga grandemente en este día de oración. Espero verte mañana también aquí para seguir estudiando más de la palabra del Señor. El Señor te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.